Ok. Y nuestro destino es pasar aquí. He perdido una semana y media, dos, lo que compartimos a los familiares y posteriormente nos vamos a ir a Chiapas. Hemos estado un tiempo, vamos a estar compartiendo el Evangelio verdadero de Jesús. Amén. Y que este es nuestro propósito. Los hermanos, ahorita yo les comentaba que íbamos a estar en un solo canal porque allá empezamos también igual. Y estaban bien contentos, tristes porque pues no sabemos cuándo vamos a regresar, ¿verdad? Porque usted sabe que pues Dios nos mueve y pues la obra se va extendiendo. Amén. Entonces la gente nos están esperando allá y pues ahorita estamos disfrutando aquí. Había tenido el gusto de conocer a Julio y un saludo también. Los hermanos de allá de Monterrey les mandan muchos saludos. Gracias, hermano, igualmente. Nos conocemos por internet, ¿verdad? Y ya se me coincidió estar aquí. Entonces pues me da mucha alegría estar aquí conviviendo con ustedes. La verdad que pues como pastor disfruta uno muy poco de ser partícipe como congregante. Y ahorita la verdad yo me estaba derramando. O sea, Señor, y me remonté a muchas cosas. Amén. Fue de gran bendición. No cesaba de llorar porque decía yo, ay Señor, nunca creí que un día iba a estar aquí, porque siempre he estado, ¿verdad?, pues compartiendo. Entonces gracias a Dios ha levantado varones allá, están presidiendo en estos momentos. Qué bueno. Mis hermanos se convirtieron los mayores y pues ya tienen un buen rato y ellos son los que me están apoyando a la obra allá. Amén. Pues aquí estamos, hermano, me da mucho gusto conocerlos a cada uno de ustedes. Bienvenido, hermano. Y pues yo les comenté, ¿verdad? Pásame la dirección y todo. Y les pregunté a tío Antonio y su esposa, Juanita, y les dije, oye, ¿ustedes saben dónde está esta dirección? ¿Verdad? Y me dicen, no te preocupes, nosotros te llevamos. ¿Verdad? Entonces, pues aquí está, me da mucho gusto. Qué bueno, gracias. Les comentábamos que no era ninguna religión, nada, porque pues han estado lastimados por muchas denominaciones y grupos. Les digo, no, aquí se vive, aquí se siente, aquí realmente nos dedicamos a Jesús. Y eso fue lo que les ha impactado el testimonio de nosotros, ¿verdad? Y pues los trajo Jesús. Qué bueno. Bienvenidos. Ellos vienen muy necesitados de Dios. Ellos dicen, yo sé que Dios me va a dar aquí porque el Espíritu Santo ha estado tratando con ellos. Amén. Y nos dormimos a las 3 de la mañana, pero valió la pena, estamos pero bien despiertos recibiendo el alimento. Qué bueno. Me da mucho gusto. Igualmente, al rato ya nos saludamos bien y nos abrazamos, hermano. Claro que sí. Siempre es un privilegio conocer un siervo de Dios y que esté aquí con nosotros. Gracias, bienvenido, hermanos. Vamos a iniciar nuestra enseñanza este día en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, que es el último, y en el verso 44. Vamos a leer esa parte final de cuando Jesús se va. ¿Sí? Y vamos a leer desde el verso 44 hasta el verso 53. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Los que conocemos un arte o un oficio, o practicamos una profesión, desarrollamos actividades que aparentemente son sencillas, pero cuando no las realizamos son tan confusas y difíciles de entender. Por ejemplo, tú te puedes sentar a la mesa y tu mamá te sirve un plato de comida, ¿sí? Y tú te lo comes en un 2x3, o sea, te lo devoras, ¿sí?
ya te comiste el alimento, y si te preguntaran, oye, ¿cómo lo preparó tu mamá? Pues quién sabe cómo le hizo, ¿no? Y te dijeron, a ver, tú vente para acá, este mismo plato que te acabas de comer lo vas a hacer tú. Aquí está la carne, aquí están las papas, aquí están los chiles, aquí está esto, aquí está el otro, aquí está aquello, ¿sí? Te ponen todo en la mesa, dicen, aquí está el gas, aquí están los cerillos, hazlo. ¿Qué pasaría si tú nunca has pisado una cocina? ¿Qué alimento obtendríamos de eso? A lo mejor una porquería, ¿no? Sí, o sea, comerías y tú a lo mejor lo probabas y ¿qué le pusiste, no? Pues lo que me pusieron ahí en la mesa. Óyeme, pero te quedó salado, te quedó crudo, te quedó, lo condimentaste mal, o sea, la persona no sabe, ¿no? O lo quemó, ¿sí? Algunas veces cuando a mí me ha tocado dar, todo lleva un orden, dar algunos cursos, y yo les hablaba, les decía, ¿quién de ustedes sabe hacer un huevo? No, pues yo, okay. Sí. ¿Qué se requiere para hacer un huevo? Se requiere esto y esto. Ok, digo, ¿qué pasaría si yo en lugar de poner el aceite en el sartén lo pusiera en la estufa, ¿no? O sea, son los mismos ingredientes, pero todo lleva un proceso natural para hacer las cosas. En este caso, lo más seguro es que sería difícil de comer eso. O pone una persona a hacer un mueble, ahí llévalo al taller y dile, mira, aquí está la madera, aquí están las herramientas, aquí está la maquinaria, aquí está esto, aquí está el diseño, hazme el mueble. Si la persona nunca hubiera estado en un taller de carpintería y no conociera el uso de la maquinaria, ¿qué esperarías tú que te hiciera? Un desastre, ¿no? Yo algunas veces, ahí luego con mi hijo que hacemos algo, de repente veo que hace las cosas y tú dices, no lo entiendo, o sea, ¿por qué lo hizo así? Bueno, porque muchas veces no saben, ¿sí? Los apóstoles habían estado con Jesús, ¿cuánto tiempo? 3 años y medio. Habían visto grandes obras, como la predicación de la semana pasada, ¿no? O sea, las obras que Jesús hacía. Habían escuchado sus palabras. Ahí están los 4 evangelios como testimonio de lo que ellos escucharon. Habían visto la transfiguración de Jesucristo cuando estaban ahí con Moisés y Elías. Algunos de ellos fueron testigos de eso. Habían comprobado su testimonio de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Qué más ellos tenían de Jesucristo? Su santidad. Era evidente, hermanos. A veces la santidad de las personas, o sea, a veces te incomoda. Así, cuando estás delante de una persona que es íntegro, te incomoda. Si se te queda viendo, luego te empiezas, ¿qué me estará viendo? ¿Sabrá algo? O sea, te incomoda. Imagínate la presencia de Jesucristo, hermano. O sea, lo santo que Él era, lo recto que era, lo puro. O sea, imagínate todas esas características de Jesús, su integridad como persona, sus palabras, cada palabra que ellos habían escuchado de Jesús. Yo creo que nunca escucharon una palabra ociosa de la boca de Jesucristo. Y seguramente Jesucristo podía bromear con ellos, ¿sí? Jugar con ellos, ¿sí? Pero aún en esos juegos ellos veían siempre a Jesucristo como un santo. Eso los impresionaba, los tenía extasiados, maravillados. Ellos fueron testigos de su muerte. Ellos vieron cómo Jesús sufrió y cómo Él murió. Porque aquí lo que acabamos de leer es cuando Jesús ya se iba al cielo, ya había muerto y ya había resucitado. Ellos fueron testigos de su resurrección. ¿Te imaginas cuando estaban ahí todos amedrentados en el aposento alto y todos espantados, y de repente que les avisaron, ya no está, ¿sí? Ya no está en la tumba, y corrieron y lo buscaron y no lo encontraron hasta que después Él se les hizo manifiesto y lo vieron cómo atravesaba las paredes, porque probablemente cuando ellos de repente lo vieron ahí, ¿por dónde entró? ¿Sí? O sea, ellos fueron testigos de todo eso, y ahora estaban ellos con Jesús momentitos antes de que Él se fuera al cielo y fuera recibido en el mismo cielo, como dice la Escritura,
alzado puertas vuestras cabezas y alzados vosotras puertas eternas y entrará el Rey de gloria. O sea, Jesús iba al cielo y estando ahí con ellos, siendo ellos testigos de eso, verdaderos testigos, Jesús sabía que ellos necesitaban algo más. Leemos otra vez el verso desde el 44 hasta el 45. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y eso, hermanos, es la predicación de este día: que Dios te abra el entendimiento y que comprendas las escrituras. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí podemos decir que hemos tenido mayores experiencias que las que tuvieron los apóstoles con Jesús. Y aún Jesús los vio a ellos y les dijo: es necesario que les abra yo el entendimiento a estos para que comprendan las escrituras. Y hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, que Dios nos abra el entendimiento, ¿sí? El que se cree sabio en su propia opinión, ¿qué es? Es un necio. Es un necio. Nosotros necesitamos que Dios nos hable a través de su palabra para que nosotros entendamos las escrituras. Veamos a lo que se refería Jesús cuando les dijo acerca de Moisés, de los salmos y de los profetas. Isaías 53, del verso 1 al verso 12. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La pregunta de los 64,000 pesos: ¿de quién habla Isaías? De Jesús. O
sea, ahí está escrito en Isaías. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. ¿Menciona ahí el nombre de Jesús? ¿Y por qué tú sabes que es Jesús? Porque es el varón de dolores y que se dio un sacrificio por nosotros. Porque Él es el que cargó con nuestros pecados. Porque es el que justifica a muchos. Tú sabes que la Biblia está dividida en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nosotros creemos que la Biblia está completa con esos 66 libros, ¿no? Los judíos tienen solamente el Antiguo Testamento, la Torah le llaman, o la Torah, ¿sí? ¿Tú crees que esto está escrito en el libro de ellos, en la Torah? Sí está escrito. Ahí está. Ahí está escrito. ¿Por qué no lo entienden? Porque no tienen sabiduría. Porque no son bien sabios los judíos, buenos para hacer dinero. Tienen conocimiento. Eso es porque no tienen su entendimiento abierto. Por lo tanto, no pueden comprender las Escrituras. Claro que desde que disponen su corazón a Dios, a realmente conocer a Dios, en ese momento Dios les abre el entendimiento y les ha revelado a Jesucristo. ¿Qué fue lo que le pasó a Pablo? Le fue abierto el entendimiento y tuvo un conocimiento de Jesús. Y podía entender en las Escrituras, ¿no? O sea, para él era obvio la presencia de Cristo. Antes no lo tenía. ¿Sí? Todo este capítulo describe la pasión de Cristo, el sufrimiento de Jesús, profetizado en la antigüedad y hecho realidad en la persona de Jesús. Él es el Cristo, Él es el Mesías. Empieza el capítulo con dos preguntas: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Solamente sobre aquellos que tengan abierto el entendimiento y puedan comprender las Escrituras. ¿De qué depende de que nosotros tengamos abierto el entendimiento? Que nuestro corazón esté dispuesto. Depende de Jesús, hermano, porque Él les abrió el entendimiento, ¿sí? ¿De qué depende de que tú estés hoy aquí? De que Jesús te trajo. De eso depende, hermano. O sea, no depende de nosotros, no depende de lo que nosotros hagamos, es lo que Él quiere, ¿sí? Y si Él nos ha traído aquí y nos ha permitido leer esta parte de la Escritura, es porque Él quiere que nosotros entendamos sus Escrituras, y para eso Él va a abrir nuestro entendimiento. Despreciado y desechado. Vamos a hablar de Jesucristo, hermanos, ¿sí? ¿Por qué dice la Biblia que fue despreciado y desechado? Sus mismos hermanos lo consideraban que estaba loco. Así, ¿sí? Efectivamente, desde antes del nacimiento ya querían deshacerse de él, ¿sí? Ya no querían. Fue desechado. O sea, ¿quién lo desechó? Los religiosos, ¿sí? Varón de dolores. ¿Por qué es varón de dolores? O sea, padeció, experimentado en quebranto. ¿Qué significa eso, hermanos? Experimentado en quebranto. Lo practicaba todos los días de su vida. O sea, su vida estaba destinada a una sola cosa: a salvar a la humanidad. Y cada cosa, cada oportunidad que se le presentaba a él para transgredir la palabra de Dios, él te tenía a ti y a mí en sus pensamientos y decía: no lo puedo hacer, porque si no, entonces ya no seré yo apto para ofrecer mi vida por él. Entonces yo quiero que tú tengas en tu mente esto. O sea, Jesucristo te tuvo en su mente todos los días de su vida que estuvo en esta tierra,
Por eso él vivió de una manera santa. Él tenía las mismas oportunidades que has tenido tú para pecar, pero él no lo hizo. ¿Por qué? Por ti. O sea, él se guardó de pecado. ¿Por quién? Por ti. Porque sabía que la única oportunidad que tú tenías para salvarte era que él muriera, el justo por el injusto, el santo por el impío. Entonces él era un hombre experimentado en quebranto. O sea, se quebrantaba y le pedía a Dios fuerzas. ¿Para qué? Para poder cumplir su propósito. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, para que tú tengas paz el día de hoy, él tuvo que recibir un castigo. ¿Qué es esa paz, hermano? Es estar bien con Dios, punto. Eso es la paz. O sea, que tú puedas entrar a la presencia de Dios y aun cuando tú sabes que le debes muchas cosas a Dios, o sea, no hay cosas que te hacen sentir mal delante de Él como el pecado. Tu paz tiene un precio. Por su llaga fuimos nosotros curados. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Lo hizo que pagara nuestros pecados. Angustiado, afligido, enmudeció y no abrió su boca. Fue cortado de la tierra de los vivientes. En otras palabras, lo mataron. Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Puso su vida en expiación por el pecado. O sea que Jesucristo, cuando estaba ahí padeciendo por nosotros, ¿sí?, o sea, Dios lo permitió y lo quiso hacer, y lo sujetó a padecimiento, para que cada uno de nosotros, hermano, tuviera esto en nuestra conciencia, que el precio de tu salvación tiene un precio muy alto. Fue la sangre derramada de Cristo por ti. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea, Dios le entregó todo el poder, ¿sí?, todo el reino. Dice la palabra que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Qué significa esto, hermano? Imagínate al Señor Jesucristo sentado al lado del Padre, ¿sí? Ahí está sentado y ahí está Él intercediendo todavía por nosotros. Imagínate, intercede por un pecador, para que un pecador se convierta, ¿sí? Y todo este proceso que el Espíritu Santo realiza en la persona, primero de convencerlo, traer una convicción de pecado a la vida de esa persona, atraerlo a Dios, y después llevarlo a un verdadero arrepentimiento. Y después, cuando la persona se arrepiente de sus pecados y pide perdón y se convierte a Dios, y después viene aquí el domingo y le canta a Dios. ¿Cómo crees tú que Jesucristo se siente ahí en el trono? Satisfecho. Satisfecho. Dice, valió la pena haber dado mi vida por este hombre o por esta mujer, ¿sí? Ver los cambios radicales. Ayer teníamos una reunión y Dios nos hablaba acerca del olor que Dios deja en nosotros, ¿sí? Dice la Biblia que olor grato somos nosotros para Dios. ¿Qué significa, hermanos? Es Dios te huele. ¿Y qué crees? ¿A qué hueles como un siervo de Dios, como un cristiano? Hueles a vida, un olor agradable, hermano. Pero cuando la vida de la persona está llena de pecado, ¿a qué crees que hueles? Dice la Biblia que a muerte. ¿A qué huele lo muerto? Horrible, hermano. Veíamos la semana pasada cuando Dios resucitó a Lázaro, le decía a una de sus hermanas, le decía, Señor, déjalo, hiede ya, o sea, ya apesta, ya se pudrió, ¿sí?, ya echó a perder. A eso huele una persona que no tiene a Dios en su vida. Pero el cristiano huele de una manera grata
que Dios respira y dice, huele bien, ¿sí me entiendes? A lo mejor hueles a sudor, no importa, ese no es el olor que Dios quiere, ¿sí? No ese es el olor que a Dios le interesa. El olor que a Dios le interesa es ese que desprende tu alma, hermano. Esa esencia que tienes por haber sido redimido por la sangre de Cristo. Y entonces Él queda satisfecho. O sea, imagínate cuando un pecador se arrepiente, dice leer que los cielos sufren alegría, gozo. Hay regocijo en los cielos cuando una persona se convierte a Dios. Y esa persona empieza a desprender un olor grato a Dios. Dios lo huele y huele rico. O sea, tiene un olor espiritual, hermanos. Dice la Biblia que por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos. Esto que hemos ahorita visto, hermanos, ese conocimiento es suficiente para justificarnos a muchos. El saber que Cristo dio su vida por nosotros. Claro que tenemos que hacer eso que el Espíritu Santo solamente hace, que es, primero nos convence de pecado, después nos lleva a un verdadero arrepentimiento y después nos lleva a poner nuestra confianza ¿en quién? En Jesucristo. Ese es el conocimiento que va a justificar a muchos. Él lleva el pecado de muchos y ora por los transgresores. ¿Qué significa, hermano? Que aún tú que no eres convertido, Dios ora por ti. Dios intercede por ti. Cuando va aquel hombre y se acerca y ve la higuera estéril y dice, córtala para que no inutilice la tierra. ¿Sí? O sea, córtala. Y Jesús le dice al Padre, no, Padre, todavía no la cortes. Déjame, ¿sí?, que yo escarbe alrededor, que yo le meta abono, que yo la riegue, Señor, ¿sí?, para que dé fruto. Y si no da fruto el próximo año, Señor, entonces sí, córtala. O sea, esas son las oraciones de Cristo por los pecadores. Esas fueron las oraciones de Cristo por mí cuando yo estaba en una vida de pecado, y por cada uno de los que estamos aquí presentes, porque dice la Biblia que no hay justo ni algún, ni uno, hermanos. O sea, todos fuimos en un momento dado esclavos del pecado, pero Él vino y nos liberó de ese pecado. Él oró por nosotros, Él intercedió por nosotros. El hecho de que estemos nosotros aquí es por Él, no es por nosotros. O sea, el hecho de que nosotros podamos congregarnos hoy y podamos cantarle a Él es por Él, hermano. Él fue el que ha hecho la obra en nosotros. Amén. Esto está escrito en la Biblia, hermanos. Israel fundamenta toda su historia en un libro. Tiene escritas las mismas palabras y no lo creen. O sea, yo no sé qué creen, hermanos. O sea, yo no puedo entender qué pueden creer cuando ven todo esto y se refiere al siervo de Jehová, al Mesías, y ellos están esperando otra cosa, otro Mesías. O sea, ellos, la verdad que de dónde sacaron todas esas locuras, quién sabe, ¿no? Pero ellos están esperando otro Mesías diferente al que está descrito en la Biblia. Y si tú haces un comparativo de esto con Jesús, muchas cosas son coincidentes con la persona del Señor Jesucristo, y ellos mismos lo saben, pero no tienen abierto su entendimiento. Pero no solamente ellos, ahí tenemos a los mormones, a los testigos, hasta muchos grupos cristianos que menosprecian a Jesús como el único Salvador. Ahí tienes esos dioses muertos, ¿no? Pero Él está vivo, hermanos. Oseas 6, verso 2. Oseas 6. Entonces va a aparecer el texto en la pantalla. Oseas capítulo 6, verso 2. Dice: nos dará vida después de 2 días
en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. La resurrección, hermano. O sea, ese es un hecho determinante, extraordinario, que hace diferente nuestra fe de las demás. Solo Jesús está vivo. Todos los demás están muertos. Mahoma, de todos los musulmanes, está muerto. Buda está muerto. Los ídolos mueren. Ninguno de ellos ha resucitado como lo hizo Jesús. Solo Él le levantó de los muertos. O sea, esa es la gran diferencia, hermano, que Jesucristo está vivo. ¿Sí? Jesús vive. Tampoco lo creen. Cuando dice la Escritura, cuando ellos sabían, ¿sí?, seguramente tenían algún conocimiento y decían, no vaya a ser que Dios realmente lo levante de entre los muertos. Y entonces fueron a presionar ya a los romanos para que pusieran una guardia, ¿sí? Porque decían, es que capaz de que se lo roban, ¿sí? Y lo hacen, y al rato dicen que sí fue cierto lo de aquí, ¿sí? Y pusieron ahí una guardia de romanos, pusieron una piedra tremenda, ¿no? Y cuando pasa lo que tenía que pasar, porque así estaba escrito, que Jesús resucitó de los muertos, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Inventaron otra historia. No, le pagaron a los guardias. Seguramente pensaron que eran mexicanos, ¿no? Sí. Había que corromperlos. Sí. Pero ahí, hermanos, ser un soldado romano implicaba una obediencia tal a sus funciones como militares, que si ellos transgredían, eran condenados a muerte. Sí. Curiosamente, estos no los mataron, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces lo que hicieron fue corromper los otros, decirles que nos dormimos y se lo llevaron y X. Sí. Ese hecho, hermano, es lo que nos da a nosotros la certeza, la comprobación de que Cristo realmente resucitó de los muertos y que se cumplió la palabra escrita. Sí. Yo sí creo que Cristo está vivo, hermanos. Porque si yo creyera que está muerto, pues imagínate qué hago rezándole a un muerto, orándole a un muerto, ¿no? ¿Sí? O sea, estaríamos mal de la cabeza. Lucas 24, verso 47. Fíjate las instrucciones que Jesucristo les está dando a los discípulos. Pero te digo que a veces nosotros leemos las cosas y muchas veces ni siquiera las entendemos, ¿no? Dice la Escritura que después de que Jesús les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, les habló acerca de lo que tenía que padecer el Cristo y que habría de resucitar al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. O sea, esas son las instrucciones que Jesús le estaba dando a los discípulos. Es necesario que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado. O sea, les dio mandamiento de predicar en su nombre, hermanos, en su nombre, no en el nombre de la Virgen María, no, en su nombre, no en el nombre de San Francisco de Asís, en su nombre, no en el nombre de Mahoma, en el nombre de Jesús. Isaías 1, verso 16 al verso 19. 1, verso 16 al verso 19. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra.
Isaías vivió muchos años antes de Jesucristo. ¿Cuántos años calculan que vivió Isaías? Por ahí, más o menos, entre 600 y 800. Eso fue todo el tiempo que ya se había predicado cuál era un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿qué te dice Dios a ti? Te dice, lávate y límpiate. ¿Cómo? Quita la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. ¿Qué es la iniquidad, hermanos? Algo arraigado, algo sucio, hermano, algo que no es correcto. Quita eso de delante de mis ojos. O sea, eso es lo que Dios nos manda a hacer y te manda a hacer a ti. Quita eso de delante de mis ojos. Quita eso sucio que tienes. Deja de hacer lo malo. ¿Qué es lo malo? La mentira, el robo, el adulterio, la borrachera, la fornicación, la idolatría, la hipocresía, la mediocridad, la maledicencia. O sea, deja de hacer lo malo. Ese es el mensaje de Dios para las personas en el Antiguo Testamento y es el mensaje de Dios para nosotros hoy día. Deja de hacer lo malo. ¿Será difícil entender eso? Deja de hacer lo malo. O sea, ¿tú sabes qué es lo malo? Nuestra propia conciencia nos dice cuando las cosas son malas. La Escritura está puesta ahí para que nosotros sepamos lo que es bueno y lo que es malo. Y si por ahí tuvieras alguna duda, dice la Biblia que el Espíritu te va a dar un discernimiento para que sepas lo que es bueno y lo que es malo. Deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo malo. Así como que Dios me pone nombres en mi cabeza, ¿no? ¿Sí? Deja de hacer lo malo. Pues no los voy a decir. Deja de hacer lo malo. Eso es lo que Dios te manda a ti hoy en este día. Sí, hoy estamos a domingo 5 de julio, son la 1:08 y el mensaje de Dios para ti en este día es: deja de hacer lo malo. Pocas palabras, deja de hacer lo malo. Y después te dice: aprende a hacer el bien. Fíjate, dejar de hacer lo malo es así, ya, punto. Aprende, ¿qué significa? Que vamos a someternos a un proceso de aprendizaje donde vamos a empezar a hacer el bien, hermano. O sea, ¿no crees tú que la persona cuando se convierte ya sabe hacer el bien? No, tiene que aprender a hacer el bien. Por eso se congrega, por eso lee su Biblia, por eso va con Dios y le dice a Dios: Señor, ayúdame a ser un buen esposo, una buena esposa, a ser un buen hijo, a ser un buen trabajador, a ser un buen vecino, a ser un buen hermano. Ayúdame, Señor. Tenemos que aprender a hacer el bien. Señor, enséñame a hacer misericordia. Dice: buscar el juicio. ¿Qué es buscar el juicio? ¿Qué es el juicio? Lo recto, hermano. O sea, busca el juicio, ¿no? O sea, cuando tú eres sometido a un juicio, ¿sí?, hay dos opciones: que seas culpable o que seas inocente. Busca el juicio. Ve con Dios: Señor, ¿cómo estoy delante de ti? ¿Sí? Señor, ¿qué quieres que deje yo? Ya dejé de hacer lo malo, pero no solamente eso, Señor. O sea, yo quiero agradarte a ti. Quiero hacer la justicia. Restituye al agraviado. ¿Qué significa restituir al agraviado? Pues si a alguien ofendiste, tienes que ir a ponerte a cuentas con él. Si a alguien robaste, ve y regrésale lo que le robaste. ¿Sí me entiendes? Eso es restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Hacer justicia, o sea, no es misericordia, es justicia, hermanos, el que tú hagas algo por el huérfano, aquel que no tiene papá o mamá, y que ampares a la viuda. ¿A qué tipo de viudas? La Biblia ya lo especifica, ¿no?
pero tienes que hacerlo, ¿no? O sea, tienes que hacerlo. Y ya cuando haces eso, entonces te dice Dios, vení luego y estemos a cuentas. O sea, en aquel tiempo Dios, ese era el mensaje para las personas. O sea, es, haz esto. Ya cuando lo hagas, vienes conmigo, ¿sí? Y vamos a estar a cuentas. Y entonces, ¿qué tenían que hacer ellos? Tenían que ofrecer sacrificios a Dios. Y Dios, a través de un derramamiento de sangre, los justificaba y los limpiaba. Y las personas salían de ahí convencidos de que Dios los había perdonado. Pero ese pacto no era perfecto. La gente fallaba. Y tenés así que vemos al pueblo de Israel, ¿no? O sea, cómo fallaba una y otra vez, hasta que vino un pacto nuevo, ¿sí? Un pacto donde la sangre derramada no era de un animal, sino era la sangre del Hijo de Dios. Y tuvo que ser derramada esa sangre, ¿para qué? Para expiación de los pecados. Y entonces la persona que hacía eso iba con Dios, tenía una serie de personas intermediarias para estar delante de Dios. Con Jesucristo se rompe el velo y entonces todas las personas, sin excepción, tenemos acceso al trono de gracia. Ahí Jesucristo nos dio acceso directo al trono de gracia. Y tú ahí donde estés puedes cerrar tus ojos y le puedes decir a Dios, Señor, perdóname. Y Dios inclina su oído y te escucha. ¿Sí me entiendes? Y si tú eres un siervo de Dios, tienes acceso al trono de llegar y decirle, Señor, ayúdame. Un pacto perfecto que solamente Jesucristo lo pudo hacer. Acciones claras y sencillas que hacían efecto en aquellos y que hacen efecto en nosotros en este día. Pero tenemos algo mejor. Tenemos a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y si tus pecados fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. El llamamiento es a una vida de arrepentimiento verdadero. No es a realizar una oración de aceptar a Cristo y después pedirle que perdone todos mis pecados y listo. No, nos habla de una verdadera vida de compromiso con Dios. Acciones claras y sencillas. Deja de hacer lo malo, aprenda a hacer el bien, busca el juicio, haz justicia, haz misericordia. Amén. ¿Qué más quiere Dios que tú entiendas? Lucas 24, verso 49. Antes de ese texto les voy a leer otro texto, ya en el Nuevo Testamento, en Hechos, no más para que en aquel tiempo se les predicaba el arrepentimiento y en el Nuevo Testamento también. Hechos 2, no lo pongas, que se los voy a leer nada más. Dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Okay. Lucas 24, 49 dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús les prometió enviarles la promesa de su Padre. ¿Cuál es esa promesa? El Espíritu Santo. Hechos 1, verso 4 y verso 5 dice, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice la Biblia que ahí cuando estaban en Pentecostés, ellos recibieron la promesa y fueron llenos de ¿quién? Del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la obra que el Espíritu Santo hace en tu vida?
Primero te convenció de pecado, de justicia y de juicio. Pero después te lleva ¿a dónde? A los pies de Cristo. Dice que el Espíritu os guiará a toda la verdad. Hermanos, entonces, ¿qué necesitamos nosotros para que nuestro entendimiento sea abierto? El Espíritu Santo. Eso es lo que necesitamos, el Espíritu Santo. Él es el que abre nuestro entendimiento y nos hace comprender las Escrituras. Por eso ellos no tienen el Espíritu Santo. ¿Sí? Porque ¿cuál es una de las acciones del Espíritu Santo? Glorificar a Dios. Sí, nos ayuda y nos hace ser nuestro consolador, pero todo lo que Él hace es para que tú glorifiques a Dios. Le lleva gloria a Dios. Sí. Y no le puedes llevar la gloria a Dios y no llevarle la gloria al Hijo, porque Jesús es la imagen del Dios invisible. Él es la gracia de Dios en nuestras vidas, el sacrificio de Cristo. Amén. La compañía de Dios permanentemente en nuestras vidas, la comunión con Dios en cada momento, habitando en el corazón de los verdaderos cristianos, tomando el control de sus vidas. Entonces, ¿qué quiero resaltar? Primero, que no todas las personas tienen abierto el entendimiento. ¿Qué es entender? Es percibir, tener una idea clara de lo que se dice, se hace o sucede o se descubre el sentido de algo. Entender una explicación, entender una historia. Ahora entiendo. Percibir con claridad los signos, ser capaz de reconocer el sentido de algo. Eso es entender. Eso lo puede hacer Dios en tu vida el día de hoy. Eso creo que Dios ha hecho hoy contigo. Habrá algunas personas que se resistan. ¿Sí? Lo dice bien claro. Dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Pero si no quisieres, ahora sí, como dicen por ahí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Sí? Serás destruido, serás echado al infierno, porque cuando tuviste la oportunidad no la tomaste. No todos comprenden las Escrituras. Hermanos, si tú les pones a ellos una Biblia, y si quieres les pones unos libros de teología y les pones unos libros de diccionarios y los puedes poner todo el material para que ellos lo entiendan, ¿sabes qué van a hacer si Dios no les abre el entendimiento? Van a hacer una religión bien padre, hermanos. Van a hacer una buena religión y van a traer muchos cautivos a esa religión, y la gente les va a querer todas sus tonterías que hicieron con la Escritura. En otras palabras, ¿qué van a hacer con las Escrituras? Van a hacer una porquería, algo que no sirve, algo que no tiene poder. La pregunta es: ¿qué vas a hacer tú? Hoy, aunque no lo creas, te prediqué el mensaje de Cristo, que te arrepientas de tus pecados y que te conviertas a Dios, que le busques, que sepas lo que Él hizo por ti, todo lo que padeció por ti, que has estado en sus pensamientos desde antes de que nacieras. Él te tenía en su corazón. Cuando estaba en el Getsemaní, Él oraba por ti, Él lloró por ti, hermanos, derramó lágrimas como gotas de sangre por ti, para que tú te pudieras convertir a Él. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. Fue por ti, hermanos. Esa es la buena noticia que hoy tengo para ti, que Cristo murió por ti. Fue por ti, hermano, porque Él te ama, porque no quiere que te pierdas,
porque Él quiere darte vida eterna. Esos cantos del principio, dice: Señor, me cambiaste mi vida. ¿Cuántos podemos testificarlo? Dios nos cambió la vida, hermanos. Nos la cambió de una manera increíble, hermanos, maravillosa. Ayer veíamos y contábamos un canto, decía: ¿dónde estaríamos si Dios no se hubiera fijado en nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita, hermanos? Desperdiciando nuestra vida, si no es que ya nos hubiéramos ido al infierno desde cuándo, por haber desaprovechado la oportunidad de vida. ¿Dónde estaríamos? Pero Dios no quiso eso, hermanos, y Él cambió nuestras vidas, nos dio esperanza, hermanos. Una esperanza de que no solamente puede cambiar tu vida, hermanos, sino que puede cambiar de los que están cerca de ti y de los que están lejos de ti, hermanos. Por eso ese canto casi al final, en donde las hermanas cantaban y decían ellos: todo te lo doy, confiando en que tú harás algo hermoso. No hay nada que aferrarse, hermanos. No hay nada que aferrarse. Pon todo delante de Dios y dile: Señor, tómalo todo. Toma mi vida, Señor, toma mi tiempo, toma mis pensamientos. Tómalo todo, Señor. Toma el control. Haz la obra tú, Señor. Algo hermoso hará Dios. No confíes en tu propio entendimiento. Confía en el que abre tu entendimiento, en el Creador. A ti te doy todo, confiando en que tú harás algo hermoso dentro de mí. Subiré al monte y alzaré mis manos. Solo en ti confío. No hay nada que aferrarse. Imagínate si cuando éramos unos sucios impíos, éramos unos desobedientes, éramos unos transgresores, Dios hizo una obra maravillosa en nosotros, una obra gloriosa. Nos dio la salvación, cambió nuestras vidas, quitó nuestros pecados, nos hizo libres de pecados, nos dio una vida increíble. Imagínate si ahora vas con Dios y le dices: Señor, todo te lo entrego. Yo no quiero nada para mí, Señor. Todo lo quiero para ti. Lo pongo en tus manos, Señor. No me quiero aferrar a nada. A nada de lo que tengo me quiero aferrar, Señor. Ni a mi familia, ni a mis trabajos, ni a nada, Señor. Ni a mis puestos. Ni siquiera al ministerio, Señor. Te lo doy a ti. Haz algo con eso, Señor. ¿Qué crees que Dios va a hacer, hermano? ¿A quién nos ha acostumbrado Dios en nuestras vidas? A hacer milagros, hermano. Algunas prediqué que el mejor milagro era que Dios perdonara tus pecados. Ese es el milagro más grande que existe, el perdón de tus pecados. Imagínate cuando llegas rendido ante Él y le dices: Señor, todo lo pongo delante de ti. Haz conmigo lo que tú quieras, Señor. Después de saber lo que tú has hecho por mí, lo que tú sufriste por mí, lo que padeciste por mí, ¿cómo no te voy a dar esto, Señor? ¿Cómo no te lo voy a dar? Si tú te lo mereces todo. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti,
Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti, y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Dios que me ama, hermanos, es el mismo Dios que te ama a ti. Y yo no sé dónde estuviera si yo no lo hubiera conocido. ¿A quién? Al Dios que me ama, al Dios que te ama a ti, al Dios que dio su vida, que dio a su Hijo por ti, para cambiar tu vida, para hacerte una nueva criatura, para traerte de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. ¿Dónde estaríamos hoy si Él nos hubiera atravesado en nuestro camino? ¿Dónde estaríamos? Y aún tú que no eres convertido, estás aquí por la misericordia de Dios, por la pura misericordia de Dios. Porque Dios no se desanima con tus actitudes. Si Dios te echó el ojo, Él va a hacer todo para que te conviertas. Y un día podrás estar humillado delante de Él y podrás decirle a Dios:
No sé dónde estuviera, Señor, si no te hubiera conocido a ti que me amas, Señor. Sí me acuerdo de mis impiedades, Señor, pero tú no te acuerdes, como decía David. Sí me acuerdo, Señor, pero tú me las quitaste, Señor, me limpiaste, me hiciste una nueva criatura, Señor. Qué bueno que te conocí. Amén. Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Extremadamente agradecidos, Señor. Y te lo queremos demostrar con nuestras vidas, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos exaltar tu nombre, Señor, en nuestras vidas, Señor. Como dice ese canto, tu nombre levantaré. Que la gente lo vea, Señor, que sepa que yo tengo un Dios muy grande, Señor, un Dios todopoderoso, un Dios muy bueno y misericordioso, un Dios que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero también un Dios que no tendrá por inocente al culpable, un Dios que dijo y que así hará. Gracias, Dios, por permitirnos estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Poder leer la palabra, Señor. Poder entender, Señor, lo que tú has hecho por nosotros y lo que tú vas a hacer, Señor. Porque creemos que tu obra no ha acabado en nuestras vidas, Señor, sino que nos vas a llevar a más y a más cosas tuyas, Señor. Porque así eres tú, Señor. Eres un Dios que da en abundancia, Señor. Y no hablamos de las riquezas de este mundo, Señor, sino hablamos de los dones, Señor, de las cosas maravillosas que permites que nuestros ojos vean, Señor, como que un alma se arrepienta, Señor. Padre, te agradecemos por las personas que has traído, Señor, que hayas tocado el corazón de cada uno de ellos, Señor amado, y que creo que todos de aquí nos podemos ir tranquilos, confiando en que tenemos un Dios muy, muy grande. Amén, Señor.